En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. En esta tarde quiero compartir la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 13, versos 5 al 8 y el verso 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios por esa hermosa palabra. El título de este mensaje le he puesto: La supremacía es el amor en el mundo. La supremacía es el amor en el mundo. Mientras estaba haciendo este pequeño estudio, este mensaje, hace días atrás, estaba yo pensando en esta palabra del Señor. ¿Por qué madrugas a las 2, 3, 4 o 5 en la mañana? Vas a trabajar y manejas 2 o 3 horas o quizás 12 horas trabajando de Uber o de Lyft o simplemente como trailero. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Qué te motiva a hacer deportes o estudiar a altas horas de la noche? Y todas esas palabras venían a mi corazón. ¿Por qué estamos estudiando o trabajando? O simplemente en esta tarde, ¿por qué estoy aquí en la radio? Simplemente por amor a la palabra de Dios. Es lo que nos debe mover realmente, el amor a la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo que uno tiene que entender. ¿Por qué estamos haciendo algo para Dios? Que sea el amor. Que el principal motivo de hacer las cosas, predicar, enseñar, cantar, hacer algo para Dios sea el amor. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué genera tener la fuente de amor de Dios en tu vida personal? ¿Qué debe generar tener la fuente de amor de Dios en tu vida personal? Según lo que hemos mirado, por amor se sufre y se da sin envidia y no se acaba por un problema. El amor no se debe acabar por un problema. El amor debe sufrirse por amor y se da sin envidia, no se acaba. Y quiero agradecer a Dios en esta tarde por el pueblo que nos sigue escuchando de varias partes del mundo. Gloria sea el Señor. Que sea Dios quien siempre merezca toda gloria y alabanza. Que sea Dios quien reciba la adoración a través de tu persona y mi persona. Que sea el motivo, Dios, de hacer las cosas con amor para Dios. Dice la palabra en el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Cuando realmente está el amor de Dios en tu vida, no se puede guardar rencor cuando nos fallan. Sufres por amor a tu familia, Dios e iglesia. El amor nos da
a servir a los demás no se acaba por un problema. Qué triste pensar que a veces hay un amor en la iglesia como hermanos en Cristo. De repente, un pequeño problema, se acabó todo. Pero según la palabra que aquí aprendemos, el amor nunca deja de ser. Es verdad que hay problemas en la familia, en el hogar, aún en el trabajo. Pero la base principal, hermanos, amigos, debe ser el amor. Pues dice la palabra del Señor, el amor es sufrido. Cuando alguien dice amo a mi trabajo, amo a mi esposa, amo a mi hogar, ese amor es sufrido. Pero se sufre porque se ama. Se sufre porque se ama, porque realmente quiere ser algo especial en esa familia, en ese hogar, o simplemente con esa esposa o ese esposo. Dice el verso 5 y el verso 6, allí en 1 Corintios capítulo 13, verso 5 y verso 6. No hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo eso es cuando uno mira el amor de Dios en la persona. Todo eso debe generar el amor de Dios en tu vida o en mi vida. No, dice la palabra del Señor, no hace nada individuo, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo eso produce el amor de Dios en tu vida. Genera un cambio en tu vida, genera un cambio en mi vida, genera un cambio de que no se goce de la injusticia. Cuando una persona es injusta con su hermano en Cristo, es injusta con la esposa, con el esposo o con los hijos, ahí no está radicando el amor de Dios, porque si hay injusticia, ahí no está Dios. Por amor se respeta al prójimo sin rencor, con sinceridad de corazón. El amor no hace respetar al prójimo, aunque nos ofenda. Sin rencor, de corazón sincero, se tiene que amar a la persona. A veces pensamos que el amar a Dios es primeramente a Dios, claro, pero también al prójimo. Y a veces es tan difícil amar al prójimo, pero Cristo nos dice en su palabra, ahí en Mateo 22, verso 37 al 39, dice la palabra del Señor, hablando Cristo Jesús. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nos enseña Cristo Jesús qué es el amor a Dios. Tú no puedes simplemente amar a Dios. Tenemos también que amar al prójimo como a uno mismo. Y a veces fallamos. Cristo le dice a Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Y Cristo le responde, no, 70 veces 7. 490 veces tenemos que perdonar a la persona según la palabra al día. Mas sin embargo, se demuestra el amor que Cristo quiere enseñar a sus discípulos. Tenemos que amar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil amar a Dios. Es fácil leer la Biblia. Es fácil orar. Es fácil ir a un retiro. Eso es fácil. Pero cuando uno baja de este lugar a lo material, a mirar a tu hermano en Cristo, ahí se sufre. Y mire, usted recuerda lo que le pasó a Moisés. Moisés estaba 40 días en el desierto. En la presencia de Dios, hablando con Dios. Pero cuando desciende de ese monte y se da cuenta que su pueblo se ha corrompido, que su pueblo ha hecho lo malo, que el pueblo de Dios está en pecado, todo ese gozo que traía Moisés de estar con Dios se acabó en un momento. Porque no es fácil amar al prójimo, pero Cristo nos manda, amarás al prójimo como a ti mismo.
Yo creo que si uno ama a su persona, posiblemente ese amor a tu persona, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Nadie se golpea así solo. Nadie se ofende así solo. Nadie se menosprecia así solo. Pero si estamos menospreciando al hermano, a la hermana, al varón, a la mujer, seguramente que no está el amor de Dios en nuestra vida. Por eso Cristo decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si entendemos ese pasaje, si amamos ese pasaje, si vivimos ese pasaje, seguramente que no vamos a ofender al hermano, que vamos a perdonar al hermano, que vamos a tener quizás un poquito más de paciencia con ese hermano que es nuevo en Cristo Jesús. Por eso Cristo nos dice que tenemos que amar al prójimo como a sí mismo. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Corintios capítulo 13, verso 7. 13, verso 7. Dice la palabra del Señor: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Se da cuenta? La supremacía es el amor que mueve a la humanidad las 24 horas del día. La supremacía es el amor que mueve a la humanidad las 24 horas del día. Usted se pone a pensar, ¿qué hacen los doctores? ¿Qué hacen las enfermeras? Tanta gente que se mueve las 24 horas del día. Por amor a la humanidad, por amor a la sociedad, por amor a su trabajo, por amor a la familia, por amor a un carro, por amor a la casa, por lo que usted lo quiera mirar. Pero la humanidad se mueve por amor. Usted póngase a pensar. Usted póngase a pensar, a meditar. Si no tuviese amor ese esposo, si no tuviese amor esa esposa, si no tuviese amor ese hijo, esa hija, ¿cómo estaría la humanidad? Si no hubiese amor todavía aquí en la humanidad, ¿cómo estaría la humanidad? Hubiera más robos, hubiera más asesinatos, más divorcios, más todo. Pero porque todavía hay amor, todavía hay amor en la sociedad, en el mundo. Uno puede mirar que ese amor detiene realmente, que siga habiendo más frustración en la vida, más problemas en la vida, y todo es por el amor. Porque dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso hace el amor. Sufrir y esperar, soportar por amor. ¿Cuántas veces la gente maneja lejos? ¿Cuántas veces la gente maneja lejos de casa su trabajo? Y soporta el tráfico, soporta el frío, soporta inclemencias, soporta la gente que está manejando mal. Pero soporta porque tiene una familia, porque tiene una casa, porque tiene un hogar, tiene unos hijos y unos nietos, y todo se soporta por amor. Y a veces pensamos que no hay amor. Todavía hay amor en la humanidad. Todavía se mueve el amor de Dios en la humanidad. Todavía hay el perdón de Dios en la humanidad. Todavía está el amor de Dios, porque dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor expresado de Dios para el mundo. ¿Y nosotros qué hacemos? Quizás nos hemos equivocado en la forma de amar. Quizás no amamos como el Padre nos amó. No perdonamos como el Padre nos perdonó. Según esto dice la palabra en Mateo. Hablando del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar. Tenemos que amar. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo eso hace el amor. La humanidad se mueve por amor. 24 horas. Seguramente que si usted les llaman a las 3 de la tarde,
o a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, o tocan su puerta a esa hora, seguramente que usted va a abrir la puerta sabiendo quién le está llamando, sabiendo quién toca la puerta a cualquier hora del día, mañana, tarde o madrugada. Seguramente que usted va a abrir la puerta porque ama a esa persona, ama a esa familia, ama a ese hijo, ama a esa hija, a esa nuera o ese yerno. El amor está en las 24 horas del día. Pero a veces no miramos el amor de Dios, no miramos el amor de Dios, que Dios quiere que aprendamos ese amor de Dios para bendecir a otros. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces la gente sufre por amor. Se descuidó en su vida física. Se descuidó en tanto trabajar y descuidó su vida física. Tiene una enfermedad. Quizás no tan mala, pero por haberse descuidado, por haberse sacrificado tanto por la familia, está pagando las consecuencias, pero fue por amor, por bendecir a la familia, por bendecir al hogar. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. A veces mucha gente sufre, quizás alta presión, porque sufrió, porque miró algo que le impactó su corazón. Quizás se pasó todo eso por una emoción fuerte, pero fue por amor. Pensamos que Dios no nos ama. Pensamos que Dios es malo. Pensamos que Dios está para castigarnos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hablando ese texto que Dios me daba esta mañana, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted se recuerda cuándo fue la última vez que usted pecó? ¿Usted se recuerda cuándo fue la última vez que pecamos? Que ofendimos a Dios, que le fallamos a Dios. Pero dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te dirá, yo no he pecado. Yo no he ofendido a Dios, pero según la palabra que venía a mi corazón hace tiempo atrás, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Saber que es día de ir a la iglesia y no ir es pecado. Saber que tenemos que perdonar, ayudar y no hacerlo es pecado. Saber que tenemos que leer la Biblia y no leerla es pecado. Saber que tenemos que ayunar y no ayunar es pecado. Eso está en la palabra de Dios. No es mi consejo, no es mi perspectiva visual. Es la palabra de Dios que nos enseña. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no que éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pensamos, no hacemos nada malo. No robo, no tomo, no fumo. Pero si usted sabe hacer lo bueno, si usted sabe predicar, si usted sabe hablar, si usted sabe expresarse y decir a alguien que Jesús te ama y no lo hace según la Biblia, es pecado. Pero Dios muestra su amor. Pero Dios a usted le quiere bendecir, a usted le quiere ayudar, a usted le quiere bendecir la palabra, su vida. Siempre y cuando la podamos creer. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Acaso usted no se ha levantado? ¿Acaso usted no se ha levantado donde usted esté acostado o sentado como usted piensa o crea? ¿Se ha levantado a hacer algo por alguien? Si suena el teléfono a cualquier hora y usted sabe que aquella familia necesita algo de usted, usted se va a levantar y va a dejar lo que está haciendo para ayudar a esa persona. Y eso es amor. Amor por las almas, el amor que ha puesto Dios en el corazón, que el amor nunca deja de ser. No va a decir a su hijo, hijo, te amo solamente el domingo, cuando te miro en la iglesia. Si Dios nos dijera eso, si Dios dijera, te voy a amar, Juan Rodríguez, solamente el domingo cuando estás en la iglesia.
Si Dios no dijera, te voy a amar, hermano, en Cristo, solamente el domingo, si te miro en la iglesia fielmente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que si hemos sido infiel, Dios ha permanecido fiel, amando tu vida o mi vida. A pesar que le fallamos, Dios ha amado tu vida y mi vida. Eso dice la palabra del Señor. Dios es fiel. Dios te ama, Dios me ama. Pero Él quiere que aprendamos ese amor, que Dios quiere que seamos reflejando el amor de Dios para otras almas. A mí me pasó algo curioso. El 26 de marzo a las 2:30 de la mañana. Ese mensaje nació esa mañana. El 26 de marzo, un día miércoles. Estando dormido a las 2:30 de la mañana, el perro está ladrando. Bastante que me despertó. Y lo que hice, me llevé una tortilla. Simplemente lo toqué y el perro dejó de ladrar. Después me fui a la cama y oré. Me dormí y el perro nunca volvió a ladrar más. ¿Qué me motivó a hacer eso? Cuidado por ese animal, amor por ese animal, lo que haya sido. Aprendí el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla a cualquier hora? Nos motiva a cualquier hora para que nos levantemos para orar por alguien. Y el amor nos hace movernos de donde estemos para ser de bendición a otros. Lo hice yo. Simplemente toqué el animal. Le di una tortilla. Se quedó callado. Me fui al cuarto. Oré quizás 20 minutos y me dormí. Pero ahí nació ese mensaje. El amor. ¿Por qué están las iglesias hoy en día predicando el amor de Cristo, predicando el amor de Dios, predicando la bondad de Dios, para que la gente pueda creer que Dios te ama, que Dios me ama, que Dios pagó un precio alto a través de su Hijo para darte salvación? Eso dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 39. Romanos capítulo 8, verso 39. Voy a leer del verso 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de tu nombre somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, porque en medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo, que es del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Cristo. El amor de Cristo es la solución para el problema de la vida. Tiene la fuente de amor que es Cristo Jesús. Si usted mira ese pasaje, hermanos y amigos, usted se va a dar cuenta que hay 17 problemas en la vida que aquí están escritos uno por uno. Pero que nada de esos problemas nos puede separar del amor de Cristo. Y estoy seguro, dice Pablo, que el verso 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna creada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Quizás pasando por necesidad, por angustia, por problemas, por escasez, pero esa escasez no te tiene que separar del amor de Cristo.
quizás persecución, hambre o desnudez, peligro, espada, lo que estés pasando, no es permanente. No te debes separar del amor de Cristo. Quizás no estás sano, pero que no estés sano, no te debes separar del amor de Cristo. ¿Cuántas personas cuando pasa por escasez se olvida de ese Dios poderoso? Cuando pasa una tribulación se olvida de Dios. Pero dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir. Nada nos tiene que separar del amor de Cristo. La humanidad ha confundido el amor con placer, con relaciones, con sexo. El amor genuino se sufre por amor a esa persona. Se sufre por la causa de Cristo. Pablo lo enseñó, lo practicó, lo vivió. Y él lo dice claramente. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Qué triste pensar que la persona puede pensar, te amo, pero está equivocada la persona. El amor es sufrido. Cuando se ama una persona, un matrimonio, un hogar, se sufre por ese amor. Así como el Padre amó al mundo y sufrió por el mundo, nosotros también aprendamos a sufrir por la causa de Cristo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9 al verso 13, dice la palabra del Señor, en el cual sufre penalidades, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con vida eterna. Dice el verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces hemos sido infieles con Cristo Jesús, con su palabra? Pero Dios, Jesús, el Padre celestial, y su amado Hijo Jesús ha permanecido fiel para amarte, para bendecirte, para ayudarte, para que recordemos, el amor nunca deja de ser. El amor en Cristo Jesús es sufrido. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todo se va a acabar, excepto el amor que Dios puso a través de Cristo Jesús para tu vida. Si el apóstol Pablo habló del amor, vivió, sufrió por amor y por la causa de Cristo. Pero según la palabra, hablando Cristo a Pablo, a él le voy a enseñar cuánto va a sufrir por mi causa. Y gloria a Dios que este varón aprendió a amar a Dios. Dios les bendiga, hasta la próxima. Y recuerde, si usted ama a Dios y hace lo bueno, vaya a la casa de Dios, allí donde usted vive. Dios les bendiga, hasta la próxima.